Estoy platicando con Enrique de la Madrid, coordinador general de mesas temáticas de la campaña de Xóchitl Gálvez. Bienvenido, Enrique, antes que nada. Guillermo, gracias, como siempre. Estamos comentando justo de la gira de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos. Mira, yo no sé cómo vaya en lo sucesivo la campaña, no sé si Xóchitl gane, no sé cómo se presentará el panorama, pero de que es una mujer a la que hay que reconocer por su capacidad de darle la vuelta a las cosas, hay que hacerlo. Estamos hablando de esta frase en inglés que ella dijo, you have to walk the talk. O sea, tú tienes que convertir en hechos lo que dices. O sea, ¿no? tienes que convertir las palabras en hechos. Es una expresión americana. Es una expresión americana. Yo no sabía, me enteré ahora, que viene de una película de Tarantino, de estas películas en donde en un diálogo de estos, a su estilo, dos americanos discuten en torno a walk to walk, talk to talk, o walk to talk to walk, walk to talk. Se hacen bolas ellos mismos en esta película, en este diálogo, un poco en el absurdo, ¿no? Pero me llama la atención porque yo escuché la forma en que lo dijo Xóchitl. Después de oírla hablar en español como que sonó raro, pero lo dice bien. Yo digo que lo dice bien. Y quizá lo que le pueda sonar a algunos raros es que fue en un discurso, la verdad, un discurso muy serio. Muy serio, Un discurso de mucho fondo, que lo dijo en español, lo leyó en español, porque yo creo que muchas veces cuando tú eres un extranjero en otro país, quizá no es mala idea leer los discursos en tu propio idioma. Habrá traducción. Por cierto, mucha gente que estaba ahí habla español porque son especialistas en México. Pero al final también como que quiso decir una frase que yo creo que allá entendían muy bien de, pues ahora sé consistente con lo que dices, que piensas, ¿no? Entonces, pues yo creo que walk the talk no está mal. Pero y eso volvió una frase también simpática. Ella le dice al presidente Biden, se lo está diciendo. Walk the talk. Se lo está diciendo. Tienes que convertir las palabras en hechos. Así es. Y ella lo convirtió en una oportunidad cuando hace un cartelón. Sí. Y se lo empieza a poner enfrente a México, americanos, hindúes americanos, etcétera, y les dice, lee esta frase, y sí. Algunos hasta se tropiezan. Muchos, ¿no? Muchos. Y luego les dice que por favor refieran el significado de estas palabras. Sí. Convirtió lo que podría haber sido... Lo que le criticaron, ¿no? En otro momento una nota negativa, sí. Vamos a decirlo así, del viaje. Lo convirtió en una oportunidad, ¿no? Porque además la trascendencia de lo que dijo es lo que dice, no cómo lo dice, ¿no? Fue un viaje, a mi juicio, muy exitoso, porque además tuvo reuniones difíciles, como por ejemplo cuando vas con los grupos editoriales del New York Times, del Wall Street Journal. Complicado, que son complicados porque no te hacen preguntas fáciles, ¿no? Pero también es muy importante que te conozcan, porque entonces, ¿por qué no decirlo? Porque los siguientes artículos que van a escribir sobre México y van a escribir sobre ti, pues van en otro tono. También la reunión que tuvo justamente en el Wilson Center, que fue este discurso serio, y luego estuvo en el Congreso americano, estuvo con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que fue antes, por cierto, ese había sido el presidente de la Comisión de Seguridad de los Estados Unidos. O sea, son personajes. Y me parece que fue en ese sentido una gira muy exitosa. Y a los que critican un poco el acento, pues la reflexión es, ella sí puede ir a hacer ese tipo de eventos a los Estados Unidos y no le rehuye a ninguna pregunta. Y le vale gorro. Porque no tiene, sí, porque no tiene complejos. No tiene complejos y tiene además una propuesta, a diferencia de otras personas que tienen una carga de cosas que defender que son indefendibles. Fíjate que como periodista he tenido la oportunidad de acompañar a presidentes en sus viajes, a tu papá, por cierto, sí. Al presidente Salinas, al presidente Zedillo. Las reuniones con los consejos editoriales de los medios relevantes en las dos ciudades más importantes de Estados Unidos, una en materia económica financiera, Nueva York, otra en materia política, sí. La capital política del país, Washington, no son fáciles. Nada fáciles. Porque a mí me dieron la oportunidad de, como periodista, asistir a alguna de ellas. Son duros los integrantes de los consejos editoriales en el Wall Street Journal o en el New York Times o en el Washington Post. Son grandes medios del mundo, muy respetados a nivel internacional. Es decir, ir a darles la cara y a responderles sus cuestionamientos
es un reto interesante, importante. Y tienes que ir preparado. Hoy, porque CNN, no puedes... Univisión, Telemundo, las grandes cadenas en inglés y en español, ahí estuvo Xóchitl. Me parece que es relevante plantar cara frente a lo que nos tienen que decir y que no ha hecho, por lo menos, el actual gobierno de México. Y es que no lo pueden hacer, porque, por ejemplo, los que hemos hecho esos viajes, pues la primera pregunta, ¿y qué piensa usted sobre el tema de la inseguridad? ¿Y qué piensa usted sobre las investigaciones de los posibles financiamientos del narco al gobierno de la DEA. mexicano? De la DEA, ¿no? Porque luego allá los americanos ya saben cómo contestar. Bueno, no fue la oficina del presidente, ¿eh? Y conste que no fuimos nosotros, fue la DEA. Es como si la DEA fuera un organismo de otro país. Extraterrestre. Extraterrestre. Es una entidad del gobierno americano para el combate a las drogas. Oye, Enrique, hoy por cierto, y ahora pasamos a las mesas temáticas, acá en México salió la canciller Alicia Bárcena a decir que la consejera de seguridad del gobierno de Estados Unidos, que estuvo presente en el país aquí, que el presidente la recibió a pesar de que dijo que no lo iba a hacer. Porque le pidieron, ¿no? Sí, sí, y que además se reunió con funcionarios de alto nivel del gobierno de México, además del presidente López Obrador. Al final dijo que se había dicho en esa reunión que la investigación de la DEA era un caso cerrado. Y hoy en Washington, fuentes de la Casa Blanca dijeron que no se habló ni de fentanilo ni de la investigación de la DEA. Sí. Es decir, no hay nada cerrado. Y fíjate, lo que me gusta, porque creo que todos tenemos derecho, es a que sepamos de qué se trataron las reuniones. Y cuando en el gobierno mexicano acaban diciéndote, como siempre, en este caso con mentiras, o que fue una reunión muy exitosa, alguien allá dijo, de eso no hablamos, ¿no? Entonces, está bien, porque todos los mexicanos no nos... No desmintió, pero sí desmintió. Pues sí desmintió, porque dicen, pues de eso ni hablamos, y aquí dicen, ya quedamos exonerados. Entonces sí, yo creo que este gobierno ya hizo de la mentira una herramienta de trabajo permanente. Y no es la primera vez. Fíjate que yo, que he tenido la oportunidad de cubrir reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos, que suelen ser muy interesantes, siempre conocí que los dos gobiernos emitían comunicados conjuntos, Cierto. Es decir, las dos delegaciones integradas por funcionarios diversos, algunas de ellas encabezadas por el propio presidente, se ponían de acuerdo en los temas que iban a referir en un comunicado que salía en inglés y en español, comunicado conjunto le llamaban, que refería que en la reunión se habían tocado temas específicos. Y conclusiones. No es la primera vez que difieren la versión de Estados Unidos de la versión mexicana en un encuentro bilateral de ese nivel, que es el primer nivel entre los dos gobiernos, lo cual quiere decir, en pocas palabras, que no se ponen de acuerdo acerca de cómo debería leerse un comunicado conjunto, sí, sino que cada uno informa en su respectivo país de lo que considera relevante de la reunión, de lo tratado en la reunión. En este caso, México consideró importante decir que la investigación estaba cerrada y en este caso Washington decidió decir que no se habló ni de fentanilo ni de la investigación de la DEA, lo cual es un despropósito para efectos prácticos. Y además yo también no pienso que vengan ellos aquí a México a tener una reunión de 3 horas para discutir temas irrelevantes. Y seguramente las conversaciones se ponen bastante tensas. Porque si fueran cosas irrelevantes, pues no vendrían. Simplemente pues ahí te echas un Zoom o no tienes las llamadas. Están tremendamente preocupados. Porque el tema del fentanilo para ellos está representando cerca de 100,000 personas que mueren al año en un producto que, por cierto, en México no existía, pero ahora en la iniciativa del presidente lo quiere prohibir en la Constitución. Qué raro, porque algo que no existe, ¿para qué lo prohíbes? Oye, lo pone al nivel de los vapeadores. Sí, alguien como que no le puede lograr explicar la diferencia entre el fentanilo, una droga... Y un vapeador. Y un vapeador que, bueno, podrá gente de salud decir que no es lo más sano, pero no son comparables. Y es donde vienen los despropósitos. Y yo por eso creo que estas iniciativas del presidente, a mi juicio, y luego con respeto, ya no actúa como jefe de Estado. Actúa descaradamente como jefe de campaña. Por cierto, sin el conocimiento me parece que la candidata. Y también me parece muy poco fino que el jefe de campaña dicte, ¿verdad?, cuáles son las propuestas de la candidata. Ya la dejaron sin propuestas. Estaba yo oyendo antes de entrar aquí
la reflexión de algunos analistas. Pues es una descortesía, además en un periodo donde nadie podría hacer propuestas. El presidente hizo estas que son propuestas, no son iniciativas de una constitución, no son iniciativas de ley, es la agenda de la campaña que empieza en el mes de marzo de parte de Morena, es lo que dictó. Sí, dicen, el presidente le dio a Claudia el bastón, pero no el mando. Sí. Y he oído decir ahora, el presidente le quitó el micrófono a Claudia. Y los cartonistas, que son especialistas en dibujar la realidad, ponen ahí al apuntador, en un escenario de teatro está Claudia, y el apuntador es López Obrador con sus propuestas de reforma. A ver, le arrebata la campaña a Claudia, la descalifica, deja a que ya es por lo menos la segunda vez, obvia. Deja a su candidata sin argumentos, sí. Y él le dice, esta es la tarea y la haces. Sí, yo hago un poco la broma de que en los programas deberíamos de poner ya alguna cosa así como una sección que dijera, ¿ya apuntaste, Claudia? Porque todos los días le dictaba algo. Claro que esta fue un poco más intensiva, esta fueron 20 de jalón, pero vas a ver que no van a parar. Y la otra también, lo sostengo yo, esto es para los ingenuos que piensan que si ella ganara, sería independiente. No está basado en la realidad, no está basado en lo que está pasando. El presidente se dio cuenta que aquí no podía hacer lo de Salvador, aquí no se podía reelegir. Bueno, no me reelijo directamente, pero me reelijo, lo intento a través de otra persona. Más claro no puede ser, y me parecen estas propuestas un despropósito. También pareciera de alguien que de repente despierte y dice, ah, caray, ahora sí vamos a gobernar. Estas son típicas iniciativas de inicio de sexenio, no de algo que está por terminar. Y lo entiendo, han hecho tan poco de fondo que de repente como que despertaron y hoy hay que hacer cosas. No pasan la prueba, la mayoría yo sé una clasificación, clasifico las cínicas, clasifico las superfluas, las monárquicas, las de ignorancia, y no pasan la prueba de un análisis de reformas constitucionales que deben ser serias, deben ser profundas, deben ser un motivo de una negociación. Esto es, pues son propuestas de campaña, es lo que son. Sí, a ver, tienes razón. A 8 meses de terminar la presidencia, en pleno proceso electoral, a 4 meses de las elecciones, presentar esta batería de reformas, 20 en total, 18 de ellas constitucionales, que requieren una mayoría calificada que el presidente no tiene, es un despropósito. ¿Qué supones que va a pasar, Enrique de la Madrid? Mira, yo creo que muchas de plano no vale la pena ni tomarlas en serio, porque él no tomó en serio el proceso, uno haría mal en hacerlo, ¿no? Por ejemplo, digo, hay las cínicas es incluir en la Constitución el derecho a la salud integral. Caray, en un gobierno que en medio de una crisis de salud. En un medio de una crisis de salud, que destruyeron el Seguro Popular. Hoy 4 de 5 niños no tienen la batería completa de vacunas. Hay medicinas que no existen y muchas de ellas tuvieron un aumento de precios del 800%. Es una actitud cínica que un gobierno que desmanteló el sistema de salud. Hay otras variantes, también hablan de la ignorancia. Por ejemplo, prohibir los transgénicos. Bueno, pues el 90% de la soya y del maíz que importamos de los Estados Unidos es transgénico, ¿sí? Entonces se pelean con la ciencia. Y tenemos compromisos en el internacionales, ¿no? Y luego las destructivas, yo digo las monárquicas, ¿sí? Estas que son de vamos a destruir todos los contrapesos, el Poder Judicial, los organismos autónomos. Nada más les faltó poner ahí Su Alteza Serenísima, ¿sí? Instrucciones de que nadie, por favor, atente contra la opinión, nadie discuta, nadie cuestione la sabiduría de Su Alteza Serenísima. Son ridículas, la mayoría son ridículas. Y las económicas, la de pensiones, que es la que un día me gustaría poder platicar. No, dilo, por favor. Porque todavía no tengo todo, digamos, todo el análisis. Pero lo que sí te puedo decir es que beneficia a pocos y deja a la mayoría fuera. Es como atole con el dedo. Pues bastante. Y en la declaración te porque dicen... eso del 100% de la del salario en la pensión para todos los trabajadores... Eso falso. No existe. Y además es falso, porque ya cuando te metes a la letra de la ley es con respecto al salario de cotización, que uno sabe y que no son todos los trabajadores. Y no son todos, son solamente los que están debajo de 16,000 y tantos, solamente aquellos que cumplen con las semanas de cotización, que hoy en día, me han estado platicando, van muchos mexicanos hoy en día a pedir su pensión y le dicen no, porque no cumples con las semanas de cotización. Eso no te lo dice la iniciativa. Y después toda la economía informal,
La gran mayoría de los mexicanos, el 60% de las personas que tienen un empleo y no tienen una prestación social, ¿esos qué? ¿Se van a quedar viendo? Mientras a la gente que tiene beneficios sí le aumentan las pensiones. Entonces, demagogia pura. Y luego, por ejemplo, fíjate, la gran idea, ¿de dónde lo van a fondear? Dicen, de las afores, de las cuentas de las afores de las personas que no han ido a recoger y no han reclamado en 10 años su pensión o no han recogido esos recursos. Bueno, hiciera tu dinero. Ah, como les faltaba, el 25% vendrá de las utilidades cuantiosas del Tren Maya. Del AIFA. O del AIFA. De Mexicana de o Aviación. Mexicana de Aviación. Pura entidad perdedora. Entonces, están subsidiadas. Es decir, no, con el dedo. le cuesta dinero al gobierno. Nos cuesta no le da todos. un 5 y dice que van a salir de sus utilidades. Imagínate que me dijeron, oye, ¿tu pensión va a venir de Mexicana de Aviación? Zafo. No, claro que no. Oye, aviones con un pasajero. Con un pasajero. Oye, tus utilidades van a venir de... Un aeropuerto al que no llegan ni salen aviones. Es que hay un momento en que la realidad te alcanza. Y fíjate, ¿qué es una mentira? O al revés, ¿qué es la verdad? La verdad es la concordancia entre lo que piensas y dices y la realidad. Este gobierno no vive con la realidad y por eso todos los días te miente. Y no se cansará de mentir hasta el último día. Y por eso uno de los planteamientos de Xóchitl como valor es la verdad. Porque si no nos hablamos con la verdad, ¿cómo vamos a cambiar nuestra realidad? Y creo que todos merecemos un México mejor a partir de un diagnóstico veraz de la realidad. Oye, Enrique de la Madrid, hay que revisar y habrá oportunidad de comentar no solo todo este tema de pensiones, salarios mínimos, en fin, todo este tipo de, yo les llamo las reformas sociales, ¿no?, que plantea el presidente, que están plagadas de imprecisiones y de mentiras. Habrá que leerlas y revisarlas más a detalle. Pero las más graves, la reforma del Poder Judicial, la reforma electoral que plantea la desaparición de los equilibrios en el Poder Legislativo para que los más pequeños tengan una representación adecuada frente a los más grandes, y la desaparición de órganos autónomos, que es la desaparición del equilibrio para poder darle al poder límites. Pues todo esto son las iniciativas que más controversia generan. Ya lo intentó de una manera, ahora lo vuelve a intentar de otra el presidente, en algo que parece más un tema de carácter electoral que de posibilidad de realizar reformas serias en el país. Y por eso creo que tenemos, a mi juicio, esa es una opinión personal, tenemos que tomar del lado de la oposición aquellas iniciativas que también nos permiten confrontar. Dices que vas a hacer un sistema de salud o que el derecho, déjame recordarle al público, no, y déjame recordarle al público lo que hiciste. Oye, ¿me dices ahora que quieres reformar el Infonavit para que hagas casas de la vivienda? No, déjame recordarle al público que tú quitaste el subsidio a la vivienda y por eso es una de las administraciones que menos viviendas han hecho. Y además regresar a ideas que ya fueron superadas porque no funcionaron. Cuando el Infonavit lo pusieron a construir viviendas, perdón que lo diga, se prestó una enorme corrupción. Quizás ese es un negocito al que no le han entrado ellos todavía y se me hace que les hace falta, ¿no? Y luego hay temas que... el amigo, ¿no? Pues digo, pues, amigos habrá, porque se ve que siempre encuentra, ¿no? Entonces, me parece que es una falta de respeto. Y en el tema de los organismos autónomos, yo le pregunté ayer en una comida, le dije, oye, pero ¿qué tanto a veces necesitamos organismos autónomos, no del Estado mexicano, pero del gobierno? Y una respuesta que me gustó, por ejemplo, sobre todo respecto con los de hidrocarburos. El gobierno tiene un conflicto porque es juez y parte. Tiene a un Pemex, tiene a un CFE, por eso necesita un autónomo que también lo regule como regulas a un privado. Hay veces que el gobierno es juez y parte, tiene conflicto de interés y los autónomos, que no son autónomos del Estado, pero sí del gobierno, ayudan a dirimir conflictos de interés. Un árbitro. Es un árbitro. Un regulador. Él lo que quiere, el presidente lo que quiere es que todas esas facultades estén bajo su control y que no tenga contrapesos y que no tenga límites. Por eso yo a esas les llamo las reformas monárquicas. Pero nosotros somos una república, no queremos monarca. Somos democrática, no queremos autoritarismos y queremos sobre todo una república federal. Este gobierno se comporta como un gobierno centralista a ultranza. ¿Dónde está la dignidad de los estados? ¿Dónde está la dignidad de los municipios? ¿Dónde está la dignidad de la mayoría de los mexicanos que no viven en la federación? La federación es una ficción. Entonces también que recordemos que la Constitución así nos formó, una república democrática, federal y representativa. Y eso somos.
Hoy habrá oportunidad de hablar. Te robé mucho tiempo con lo del viaje de Sochi. No, bueno, pero a ver, habrá oportunidad para seguir comentando Me en dará el mucho futuro gusto. el tema de las reformas. Apenas arrancará la discusión, apenas arrancará la campaña. Me interesa mucho saber cómo van las mesas de temáticas de Xochitl. Si me permites, retomamos la entrevista. Por favor, Guillermo, me dará mucho gusto y además hay que hacer walk to talk porque me parece que es una buena idea. Walk to Me talk. arriesgué. Que te vaya muy bien, Enrique de la Madrid. Que estés muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias.